Hola, bienvenidos un jueves más a los jueves al fisio. Hoy además es un día muy especial para mí porque hace 2 años que defendí mi tesis sobre tendinopatía del hombro. Así que en honor a mi aniversario voy a hablaros de tendinopatía, de las famosas tendinitis. No os voy a contar un súper rollo, ¿vale? No os voy a contar la tesis en sí, ni os voy a contar nada así demasiado complejo. Os quiero hablar sobre conceptos generales asociados a la tendinopatía. Me gustaría hacer como una especie de colección, entonces voy a hablar de conceptos generales y en otros vídeos iré hablando de tendinopatías concretas, ¿no? Como puede ser del tendón de Aquiles, de epicondilio, de manguito rotador. Hoy, ya os digo, va a ser un vídeo un poco introductorio y sobre todo para aclarar los conceptos que podemos tener un poco confusos, ¿vale? Entonces, vamos allá. Cuando hablamos de tendinitis, ¿no? O una tendinopatía, es una afectación del tendón. Decir que generalmente un tendón no está 100% sano y de repente un día se lesiona, ni se rompe así de manera espontánea, que cuando se suele decir que es una ruptura espontánea, generalmente ese tendón ya está un poquito dañado. El tendón muchas veces está dañado o hay una alteración de esa morfología sin que sea sintomático. O sea, yo puedo no tener ningún tipo de dolor, ninguna sensación rara ni pérdida de función y sin embargo me hacen una ecografía y de repente me dicen que tengo un tendón hecho polvo, ¿no? Entonces muchas veces ese diagnóstico por imagen no concuerda ni con la sintomatología ni con el resto de pruebas de valoración y exploración. Entonces es importante que cuando a mí me vayan a diagnosticar una tendinopatía, que se tenga en cuenta que todo concuerde, ¿no? Que yo tenga una sintomatología en concreto, que los test físicos y la exploración y la valoración me den positiva y que la imagen también me dé positiva. O sea, no es solo hago una eco y esta eco está fatal, pues olvídate, ¿no? Tienes el tendón hecho polvo, no es tan absoluto. En realidad el tendón, lo que es la ciencia va avanzando poquito a poco, pero hay todavía muchas cosas que se desconocen. Entonces cada paso, cada mes, cada año se van incorporando y se van sabiendo nuevos datos sobre la patología del tendón, pero que sepáis que es importante que tiene que coincidir todo un poco. No os quedéis solo con no me han hecho una eco y esto está fatal. Decir que una tendinopatía generalmente se comporta de una determinada manera. Generalmente, pero bueno, como sabemos, siempre hay excepciones. Una de las características así más llamativas es que el dolor del tendón suele ser un dolor localizado. O sea, es decir, yo puedo decir dónde me duele, no es un dolor así que me duele como en una zona, es difuso, no lo sé muy bien localizar, sino que por el contrario, yo puedo decir, no, me duele aquí. ¿Qué ocurre? Que la patología del tendón también suele tener un tipo de comportamiento on-off. ¿Qué quiere decir? Que hay tipo de movimiento, tipo de carga, tipo de esfuerzo que me producen dolor y otros que no. O incluso que un tipo de carga me está afectando o me está produciendo un cierto de daño, pero no va a reaccionar mi tendón hasta 24 horas después. O sea, que no tiene que doler constantemente ni todo tipo de esfuerzo me tiene que doler. El tendón está súper relacionado con la carga, ¿vale? Tanto para bien como para mal. O sea, un tendón sano, si no se le estimula, ¿no? Si no se le crea un tipo de estrés que le potencie ese tipo de trabajo de remodelación, el tendón puede haberse afectado. Es decir, si yo a mis tendones no les someto a determinada carga, los tengo en reposo, una persona que está encamada o que no se mueve lo suficiente, ese tendón se puede degenerar. Por el contrario, si yo le someto a una carga muy exagerada, ya sea porque es una carga muy elevada y sobrepasa mi umbral, o son cargas pequeñitas pero muy constantes y no doy tiempo a recuperar, ese tendón también se puede afectar. Por lo tanto, el tendón necesita carga, porque ya veremos que cuando estamos tratando un tendón lo vamos a tratar sometiéndole a carga y hay veces que lo sometemos incluso a cargas bastante elevadas.
necesita carga, pero si me paso ya sea por arriba como por debajo, le puedo producir cierto daño, ¿vale? Entonces, dolor localizado, naturaleza on-off, y muchas veces en función del nivel, la intensidad, ¿no? de daño que yo tenga, del grado de afectación, puedo presentar también el dolor matutino típico, ¿no? Si lo habéis sufrido, sobre todo en tendinopatías de la fascia o el tendón de Aquiles, ¿no? Que ya sabéis antes de apoyar siquiera el pie en el suelo que os va a doler, que os va a doler efectivamente, ¿no? Es esa sensación de rigidez matutina, o incluso se puede llegar a tener dolor nocturno. Muchas veces pasa también que, sobre todo si venís a la clínica, que no se consigue reproducir ese dolor porque está relacionado con cargas, por ejemplo, muy elevadas, ¿no? A lo mejor subiendo escaleras normal o bajando escaleras casi no tenéis dolor en la rodilla, pero bajando un escalón, dando un salto o una amortiguación fuerte, ahí es donde se os reproduce. O por ejemplo, corredores de largas distancias, a lo mejor en una carrerita corta o en lo que podemos experimentar en clínica, no le produce dolor, sin embargo te dicen en el kilómetro 35 es cuando se me reproduce ese dolor. Entonces, saber eso, que está muy relacionado con el tipo de carga. Más cosas que podemos saber de los tendones. Sobre todo, si en realidad, o sea, si de verdad es una tendinopatía, tenéis que tener paciencia. Es una lesión que conlleva bastante tiempo recuperar, que muchas veces para hacer vida normal la recuperación sí que es mucho más rápida, pero para volver a vuestra función normal, a rendimiento, a determinados movimientos, determinadas cargas, sí que le cuesta un poquito más, ¿vale? Es una afectación que conlleva bastante tiempo de recuperación. Muchas veces parece que progresa súper deprisa, pero hay un puntito en el que parece que no llegamos a conseguir el 100% y ese puntito nos cuesta mucho. Entonces, que lo sepáis, que hay que armarse de paciencia, hay que seguir con los ejercicios, porque generalmente los ejercicios es lo que marca la diferencia, el que tengáis un buen protocolo de ejercicio, mucha paciencia y esfuerzo por vuestra parte, porque nosotros desde la clínica como fisio podemos trabajar el tendón de la manera más adecuada, pero si vosotros no hacéis la pauta, no hacéis la rutina en casa, no conseguimos nada, porque requiere de un trabajo, de una dedicación bastante exhaustiva por vuestra parte, con lo que paciencia, trabajo y poco a poco se va saliendo del bache, porque muchas veces cuando una tendinopatía se alarga en el tiempo, la verdad es que se hace un poquito pesado. Pero bueno, y hasta aquí nos quedamos hoy con estos conceptos así un poquito generales. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana y que tengáis un feliz jueves.